Nos encontramos en la iglesia presbiteriana Houston Lake, en Warner Robins, Georgia, y desde este lugar consideraremos el tema de la Convención Reformada del SRL, el mundo en la iglesia y la iglesia en el mundo. Y en ese sentido, queremos tratar el tema esta noche acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Pero antes de entrar en materia, quiero presentarme. Mi nombre es Paul Banksom, soy el pastor aquí en la iglesia presbiteriana Houston Lake. He servido aquí durante 18 años y también soy miembro de la junta directiva del SRL. Y he enseñado para el seminario 5 veces. He dictado el curso de Cristología. Me siento muy agradecido por esta oportunidad y de ser parte de esta convención. Hoy me encuentro con mi familia eclesial y con los que nos ven virtualmente. Y nuestro tema hoy, tal como mencioné, es falsos maestros y falsa enseñanza. Vivimos en una época, y desde mi experiencia personal, y asumo que esta es una experiencia que trasciende muchas culturas, ya que existen conspiraciones, y en Estados Unidos les llamamos estafas. Por ejemplo, a menudo recibo correos electrónicos que dan la impresión de venir de organizaciones oficiales con las que estoy conectado, que puede ser un banco conocido para mí, con un mensaje como este: usted tiene un serio problema, debe contactar el banco ahora mismo. Usted debe darnos información que sin duda alguna ellos van a usar para acceder a mis propios fondos. Es una estafa, es un engaño. Estos trucos ocurren en muchos lugares y los enfrentamos en diversas áreas de la vida. Y la iglesia y nuestra fe no son la excepción. La iglesia ha enfrentado el desafío del error doctrinal desde sus comienzos. De hecho, el desafío al error doctrinal se remonta a Génesis 1. Cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿con qué dijo Dios? La serpiente le dice a Eva, Dios no quiere que ustedes sean felices y tengan gozo. Él quiere oprimirlos porque no quieren que sean como Él. Y así el desafío de la falsa enseñanza y de los falsos maestros se remonta al jardín y está con nosotros hoy. De modo que tratar con este engaño o la dificultad de lidiar con la falsa enseñanza es que a menudo viene disfrazada con un atuendo de legitimidad, como el email que mencioné. Puede engañarme o impulsarme a responder porque parece que viene del banco. Y las falsas enseñanzas y los falsos maestros son problemáticos porque usan lenguaje o conceptos o versículos de la Biblia con el fin de engañar al pueblo de Dios y a la iglesia. Pienso que uno de los versículos o pasaje de la Escritura más esclarecedor se encuentra en Hechos capítulo 20, y es cuando el apóstol Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso. Pablo lleva en Éfeso 2 años plantando una iglesia. Él está a punto de dejarlos y es una despedida triste porque sabe que no volverá a verlos. Y le dice a estos ancianos líderes de la iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fueron de hecho 3 años, no 2, pero les dice a ellos, yo sé que de entre vosotros mismos. Aquí tenemos una iglesia que había sido enseñada por el mismo apóstol Pablo por 3 años, un hombre brillante y uno de los mejores maestros del mundo antiguo. De aquellos que estuvieron bajo su enseñanza, dice él, habrá algunos que se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos, y dice, estén alertas.
Ciertamente, esta es una descripción del mundo entrando en la iglesia. Y esta noche quiero que busquemos ayuda del libro de Judas, libro que ha sido descrito como el más descuidado de todo el Nuevo Testamento, y creo que eso es bastante acertado. Permítanme leerles parte de esta epístola que tiene solo 25 versos. Leo a favor de todos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios. La epístola a Judas se escribió para exhortar a los lectores y a los creyentes a estar alertas. Su propósito se nos dice claramente en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, contender por la verdad establecida, que fue dada una vez. Contiendan por ella, peleen por ella.
Vemos allí una prueba, contender por el Evangelio, contender por la obra terminada de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, registrados en la Escritura, que ha sido dada una vez y no se le debe añadir nada. Peleen por ella. Si vemos la carta a Judas, es una carta bastante interesante. ¿Y quién es Judas? Él se describe a sí mismo como el hermano de Jacobo. Jacobo fue el medio hermano de Jesús, y Judas pudo haber hecho la misma afirmación. Pudo haber dicho, yo soy el medio hermano de Jesús, pero no lo hizo. En cambio, dice, soy el hermano de Jacobo, y vemos cierta humildad. Y no dice, soy medio hermano de Jesús, dice, soy siervo de Jesucristo. Y ya vemos aquí un tema interesante, en que el autor de esta epístola está reconociendo quién es Jesús. ¿Y quién fue? Él creció con Jesús. Y aquí lo está reconociendo como el Señor Jesucristo y Él, su siervo. Y como vimos, le escribe a quienes enfrentan falsos maestros y falsas enseñanzas. Eso lo vemos al leer la epístola. Y una de las razones por las cuales esta carta es descuidada es porque plantea muchas preguntas. Seguramente pudieron notarlo. Y hay cierto contenido en Judas que Judas extrae de lo que se conoce como literatura apócrifa. Estos son libros, o prefiero llamarlos epístolas, escritas en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, particularmente del libro primero de Enoc. Primero de Enoc. Eso está en el verso 9 y verso 14. El verso 9 habla del arcángel Miguel contendiendo con el diablo. En el 14 hay una cita de Enoc. Y sabemos que Enoc es un personaje bíblico. En Génesis dice que caminó con Dios y desapareció. Entonces, ¿qué hacemos con Judas? ¿Qué hacemos con Judas? Citando libros apócrifos que sabemos que fueron rechazados por la Iglesia para no ser incluidos en la Biblia. Ahora, nuestros amigos católicos y la Biblia católica contiene esos libros. Llamados apócrifos, ¿significa que debemos aceptarlos? Porque aquí tenemos una carta referenciándolos. Creo que ustedes ya suponen mi respuesta, y es no. Judas en ninguna parte llama a esos libros, o mejor, ilustraciones, como parte de la Escritura y las usa como ejemplos e ilustraciones. Él no le otorga credenciales de Escritura a estos libros. Por tanto, es de esta manera que entendemos la inclusión de este material en esta epístola. Pero Judas es en realidad un pequeño manual sobre los falsos maestros y falsas enseñanzas, pero esta noche no es mi meta desglosar esta epístola palabra a palabra, verso a verso, sino dar un panorama general y encontrar principios que podamos aplicar. Y quiero hacer 3 preguntas respecto a esta epístola y responderlas el día de hoy. La primera pregunta es ¿cómo identificamos a los falsos maestros? Segundo, ¿qué debemos hacer con las falsas enseñanzas? ¿Y cómo podemos ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo identificamos a los falsos maestros? Yo pude extraer 5 principios de Judas para ayudarnos. Posiblemente hay más, pero quiero resaltar 5 principios que nos ayudan a identificar la falsa enseñanza y los falsos maestros. Y este es el primero. Los falsos maestros a menudo surgen desde dentro. Suelen venir de dentro. Eso lo vimos en Hechos 20. Esa es la advertencia de Pablo. Pablo dice de vosotros, y Judas también lo menciona. Vengan conmigo al verso 4. Dice, porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y más adelante, en el verso 12, habla acerca de estos falsos maestros, a quienes describe en el verso 12 como escollos ocultos en vuestros ágapes. Los ágapes eran cenas fraternales hechas por los primeros creyentes, en las que adoraban y celebraban la cena del Señor. Además, un escollo oculto puede ser algo muy peligroso para un barco. Puede llevar a la destrucción del barco si éste queda atrapado en una tormenta. De igual forma, Pablo menciona a estos maestros que vienen de dentro en 2 Timoteo. Allí, Pablo dice, en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Y leeré solo una porción del pasaje, porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y primero dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Pablo está diciendo, ellos se van a meter en sus relaciones, incluso se meterán en sus casas. Vienen de dentro. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esto no significa necesariamente que solo debemos estar preocupados por los falsos maestros que vienen de nuestra iglesia local. Sin duda debemos estar alertas, pero a un nivel más general, aquellos a quienes oímos y leemos y prestamos atención, quienes usan el nombre de Jesús, pero son falsos maestros, y no puedo evitar pensar en aquellos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Y hay muchísima teología del Evangelio de la Prosperidad en Latinoamérica. Esa falsa enseñanza abunda allí. Y se torna un tanto complicado para la gente discernir entre la verdad del error cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad, que, como saben, afirma que Dios no quiere que te encuentres jamás en ningún tipo de sufrimiento físico o problema financiero. Dios quiere que seas rico y saludable en todo tiempo. Y si no tienes esas bendiciones es porque no tienes suficiente fe. Y esta es una explicación demasiado simple del Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, lo que la hace peligrosa es que estos falsos maestros utilizan el nombre de Jesús. Animan a la gente a tener fe en Él de una manera distorsionada. Y utilizan este lenguaje que da la impresión de que esta persona está un poco adentro, ya que están utilizando algunas de las palabras correctas, pero con significado incorrecto, y por eso pueden venir de dentro. El segundo principio es tergiversan la verdad. Tergiversan la verdad, verso 4, que dice que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ellos toman la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de Dios por los pecados y lo usan como una excusa para la autoindulgencia. Pablo advierte en Romanos 6. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, y eso es lo que estos falsos maestros hacen. Es un distintivo del Evangelio de la Prosperidad. Toman la gracia de Dios y de Cristo, su amor por nosotros, su cuidado como sus hijos, y lo convierten en un tiquete para que se cumplan mis deseos y se suplan mis necesidades como yo las defino. Y es interesante cómo las raíces del Evangelio de la Prosperidad se remontan al siglo XIX. En un movimiento llamado del Nuevo Pensamiento, que incluso dio origen a Mary Baker Eddy y al movimiento de la ciencia cristiana. Así que el Evangelio de la Prosperidad viene de la misma raíz de la que vino esa secta. Y repito, tergiversan la verdad tomando la gracia y la misericordia de Dios y convirtiéndolo en algo falso. Y de acuerdo al verso 4, ellos niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y es difícil no pensar en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, o en los Testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesucristo es el Señor, niegan que es Dios, niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Así que en esta descripción encajan estos grupos como falsas enseñanzas. Y sé muy bien que la Iglesia de los Mormones ha hecho grandes esfuerzos para expandirse en Latinoamérica. Y es algo que debe preocuparnos. Tercer principio. Ellos no solo tergiversan la verdad, sino que también apelan a revelaciones extrabíblicas. Y luego reclama tener autoridad. Es lo que hacen los falsos maestros. Miren el verso 8. De la misma manera, estos hombres, confiando en sus sueños, confiando en sus visiones, es típico de los falsos maestros. Ellos afirman haber recibido una revelación directa de Dios, ya sea por medio de visiones, sueños o escuchando una voz. Eso declaró Joseph Smith en el siglo XIX, y es lo que suelen decir los falsos predicadores de la prosperidad. Constantemente dicen, Dios me dijo. ¿Cómo refutas eso cuando alguien afirma que Dios le habló? Y enseguida podemos pensar, esa es una declaración acertada. ¿Cómo alguien puede responder? Porque es una buena manera de eludir un debate. Solo dices, Dios me habló.